Entonces, bueno, buenas tardes para todos. Esta charla a la que he puesto recursos y posibilidades para el trabajo desde casa, pues busca de alguna manera aliviar como esta tensión que se nos ha presentado en este momento y que obedece a toda esta cuestión del aislamiento preventivo, el aislamiento social. Yo hice una propuesta parecida para los investigadores de la facultad, a la que titulé Propuesta Pedagógica de Apoyo a las Instituciones Educativas para los Procesos de Trabajo en Casa. El motivo por el que hice esa propuesta es porque, de todas maneras, en este momento nosotros nos vamos haciendo conscientes que hay varias capacidades que nosotros tenemos, pero también hay otras que no tenemos. En el caso de los estudiantes que nosotros estamos formando y de muchos nosotros los docentes, en este momento nos hemos dado cuenta de varias cosas. La primera es que de pronto nosotros no tenemos los equipos que se necesitarían para poder hacer una mediación virtual. De pronto en la casa nosotros teníamos o tenemos nuestro computador, pero no tenemos un videobeam, una tableta, bueno, algunos recursos, una buena videocámara para poder de pronto montar una sesión virtual con todo lo que la sesión pudiera requerir. En segundo lugar, a veces, por ejemplo, en esta generación milenia que tenemos nosotros, la mayoría de nuestros estudiantes saben utilizar las redes sociales, saben usar el Facebook, descargar, cargar eh, presentaciones, documentos, copiar, pegar, eso sabemos todos. Pero en el caso de los estudiantes que están en la práctica, nos hemos dado cuenta, reflexionando con algunos, y creo que es el caso de la mayoría, que nos faltan muchos elementos para realizar una mediación tecnológica, o sea, de pronto producir un material, hacer una guía de trabajo, elaborar un objetivo que de pronto responda a lo mismo que respondía a mi curso, pero que ahora tiene un tipo de actividades y un tipo de, digamos, de interacciones que es diferente a la que yo había programado. Y en tercer lugar, hay una situación que se presenta y es que de pronto nosotros no estamos como muy acostumbrados al trabajo en equipo. Resulta que de pronto en ese momento ya los que llegaron antes escucharon al profesor Mauricio. Hay instituciones educativas donde los rectores, con toda esa cuestión que se ha presentado, dijeron, bueno, entonces vamos a trabajar por proyectos integrados, vamos a darle más fuerza a los proyectos pedagógicos de aula. Y en este momento, por ejemplo, está abierta la convocatoria del programa Ondas. Entonces, lo que se busca con ese tipo de intervención es que los estudiantes desarrollen los objetivos educativos, pero de una forma diferente a la tradicional. Y esto pues tratando de también evitar la carga de tareas, la carga de trabajos, porque a veces pues los chicos que están todavía en sistemas que son tradicionales, pues tienen en un momento y de un día para otro 11 tareas que requieren que vaya al computador, que navegue, que construya, y pues esto se va haciendo una carga bastante grande para el padre de familia o el cuidador que está allí con el chico, ayudándole a orientar la tarea, sobre todo en el caso de los estudiantes de primaria y casi que hasta noveno. En ese sentido, la propuesta, como les digo, lo que buscaba en su momento es que nosotros pensemos que si la mediación está, o sea, si la mediación debe cambiar, porque ahorita nosotros todos estamos en la casa haciendo el trabajo, pues entonces las estrategias que usamos también deben cambiar. Y muchas de las cosas, en el caso de los estudiantes de primero de primaria y preescolar hasta noveno, muchos de los elementos que nosotros pensábamos antes compartir con nuestros estudiantes, debemos compartirlos ahora es con los padres de familia. Entonces nosotros tenemos que pensar un poco
en cuál es la estrategia que nosotros debemos utilizar muchas veces para que el que entienda la tarea sea el padre de familia, que es el que está allí con este chico, ayudándole a orientar el trabajo. En el caso de esas estrategias, yo pienso que hay una y es, la primera es como hacer las matemáticas como parte de la vida de la familia. Entonces, empezar como a dialogar y a ser conscientes del lenguaje matemático, a empezar a hablar de lo matemático, a escuchar en lo matemático. De pronto, allí en el libro he puesto algo así como recordar mis buenas experiencias con las matemáticas, porque recuerden que casi siempre los padres de familia y la mayoría de las personas damos un refuerzo negativo sobre la matemática. No me gustaba, tenía muchas dificultades en el colegio, etcétera, etcétera. Lo otro es encontrar las matemáticas en la casa y ya pues lo decía en otra charla, buscar los instrumentos de medida, buscar los instrumentos que nos permitan trabajar conceptos como capacidad, volumen, bueno, tantas cosas que puede uno trabajar en la casa. La otra, que me parece que es muy, muy importante, es conectar las matemáticas con la lectura. Nosotros, en la universidad, en la emisora Radio Universidad Sur Colombiana, en este momento ha hecho una invitación a los profesores de todas las áreas para trabajar a través de la radio, porque como nosotros sabemos, hay muchos de nuestros estudiantes que no se pueden conectar, no tienen computador, pero a lo mejor en su casa tienen televisión y también tienen radio. Entonces, la idea es empezar a mirar cómo nosotros producimos unos contenidos muy breves, muy amenos, a partir, por ejemplo, de la lectura que nos permitan conectar a los chicos desde el radio. Esta sería una oportunidad que de pronto nosotros, una posibilidad que nosotros podemos tener. Y la otra, he puesto por aquí, la tengo subrayada, que se llama comprender los estándares fundamentales. ¿Y a qué me refiero? Yo me refiero a que hace unos años, cuando el Ministerio de Educación sacó los estándares curriculares para el área de matemáticas, entonces salieron unos estándares a los que casi nadie les puso mucho cuidado. Era por la prensa, iba esta pregunta con una separata que salía en El Tiempo, El Espectador, en todos los radios, El País, el domingo, y decía algo así como: ¿conoce usted lo que sus hijos deben saber y saber hacer con lo que aprenden? Entonces, esos estándares básicos que hay, los de matemáticas y lenguaje, y los traigo a este momento, pero también hay de todas las áreas, hay de ciencias, hay de sociales, y buscan es cómo apoyar al padre de familia en la comprensión de esos estándares. Yo voy aquí dice, los padres son fundamentales para ayudar a sus hijos a lograr y superar los estándares de lenguaje y matemáticas sin necesidad de clavarse a hacer tareas. Dice, olvídese de los términos difíciles y vincule el lenguaje y las matemáticas con la vida cotidiana, pues de eso se trata. Si ustedes los miran, aquí ya, como les digo, la presentación yo les envío con todos los links, con todos los elementos de la presentación. Entonces, aquí primero hace una definición de qué es eso de los estándares, habla de los estándares de lenguaje, perdón, los estándares de matemáticas, y entonces dice que solo para padres y también para hijos curiosos. En la definición de los estándares tiene objetivos bien bonitos de cada una de estas dos áreas. Y además de eso, entonces aquí en las presentaciones yo quiero poner aquí. Mire, por ejemplo, en el de lenguaje. En la introducción dice que bueno es expresar bien lo que queremos y pensamos. Dice, el lenguaje nos permite comunicarnos, apropiarnos del mundo y aprender cada vez más, manejar el lenguaje. Y bueno, eso significa expresar nuestros pensamientos y sentimientos, comunicarnos en todas las situaciones de la vida, relacionarnos con todo el mundo y desarrollar nuestro pensamiento. En ese sentido, por ejemplo, en este momento hay muchas cuestiones para escribir. En varias de las charlas que hemos asistido estos días
nos han hablado no solamente del portafolio, sino que también nos han hablado de ese diario, ese cuaderno que tanto nosotros como los chicos podrían compartir y que sería muy interesante que en la casa lo pudiéramos ayudar a hacer, qué va pasando en cada uno de los días de la cuarentena. En el caso de matemáticas, bueno, aquí ya también entonces está, así como los tenemos nosotros, los estándares común y corriente, para que los padres, cuidadores o las personas que están con los chicos puedan como ayudarles a hacer eso. Entonces, por ejemplo, hablar y escribir. Dice, lo digo oralmente. Entonces, el estándar sería uso el vocabulario adecuado para cada situación. Dice, lo digo por escrito, ¿sí? Entonces sería, pienso antes de comenzar, qué tema voy a tratar, quién lo va a leer, cómo lo voy a escribir, en forma de cuento, carta, noticia, etcétera. Luego entonces viene la parte de comprender e interpretar. Entonces, si estoy leyendo, entiendo lo que leo. Entonces leo manuales, tarjetas, afiches, periódicos, recetas, cosas que tengo en la casa. Entiendo los mensajes de los medios de comunicación. Entonces estamos viendo el noticiero y, por ejemplo, podríamos ver si identificamos las características de los medios de comunicación, en general la televisión, el radio, el periódico, y digo sus características, por ejemplo. Lo otro es explorar la literatura, leer los símbolos, que aquí hay un gran encuentro entre matemáticas y lenguaje, y la otra es entender cómo y para qué comunicarnos. Que hay alguien que me está diciendo que quiere entrar, ya le permití. Entonces, ¿cómo y para qué comunicar? ¿Sí? Entonces, allí los tenemos. Por otro lado, entonces voy a seguir aquí hablando. Ustedes saben que esos vienen por bloques, noveno, décimo y 11, ¿sí? Así que no hay ningún lío. El curso en que nuestros hijos estén, nosotros los podemos acompañar. Y acá están los de matemáticas. En la parte de matemáticas hay alguna cuestión que dice aquí al principio que es muy importante. Y entonces dice acá, dice, si podemos aprender las matemáticas, sí podemos, perdón, aprender las matemáticas con gusto. Dice, esto se puede lograr mediante una buena orientación que permita una permanente interacción entre el maestro y los alumnos. En este momento nosotros estamos, los chicos están en la casa y de pronto los padres de familia dicen, no, yo no puedo, tengo como mucha dificultad, yo no entiendo esto. La idea sería que el padre de familia pudiera de alguna forma ver, ver con los chicos, ¿sí? Cómo él puede como sacar adelante las cosas, cómo puede, por ejemplo, dialogarlas. La otra es entonces la organización de los estándares de matemáticas, ¿sí? Y también aquí más rápido que el lenguaje, pues cómo se organizan los números, la geometría, las medidas, la organización y clasificación de los datos y las variaciones de los números y las figuras. Entonces, yo pienso que en eso de comprender los estándares fundamentales es importante que nosotros podamos mirar qué cosas o en qué aspectos podemos como acompañar a los niños. Lo otro, si la mediación cambia, entonces nosotros podríamos colaborar con los chicos con la elaboración de las tareas. Entonces, sería bueno reflexionar y comprobar las respuestas. Entonces, yo les voy a poner aquí un pequeño video. Si yo tengo 5, somos 10 personas, ¿qué tengo que hacer para alcanzar a 2? Y lo coloco, se pongo esa reflexión, se la ponía a mis estudiantes porque hoy en día uno encuentra memes de todos, encuentra chistes, bueno, cualquier cantidad de cosas, pero sería bueno pensar nosotros qué es lo que pasa porque el papá allí lo que quería era que la niña hiciera algo que tiene que ver con fracciones y resulta que la niña terminó
haciendo, digamos, mostrando lo que pasa en su casa cuando van a repartir unas naranjas y de pronto no alcanza una naranja para cada persona. Entonces ella lógicamente responde jugo y de pronto muchos de nosotros podríamos estar pensando en que, podemos establecer a veces en la casa algunos rincones o espacios en donde tratamos con los chicos de temas en específico. Yo tengo en un artículo en el de las estrategias del 2005, que también lo referencié por allí, ya en el 2005 hablaba de hacer en la casa para apoyar a los niños estos rincones a los que llamo del saber. Entonces son 4 rincones, un rincón donde uno puede hablar de números, hacer operaciones, cuentas, mirar conjuntos, bueno, todo eso. La otra es el B, es un rincón del espacio donde se trabajan las formas geométricas y demás. El otro es un rincón del tiempo donde miramos las fechas de cumpleaños, los meses, los días, el tiempo, mirar el reloj, etcétera. Y la otra, el D, es un rincón de los objetos, donde podemos, digamos, hacer todo esto de la ubicación espacial y demás. Como les cuento, esta propuesta era una propuesta del 2005. En ese momento, digamos que los datos estaban casi que pegados a los números, pero hoy en día el rincón de los datos es un rincón muy especial, en donde los chicos pueden trabajar elementos de estadística, interpretando, por ejemplo, las noticias del virus, del COVID-19, de los contagiados, de las personas que han sobrevivido, de las miles de estrategias que surgen para cuidarnos, de todas estas noticias. Entonces ellos pueden recoger datos, hacer tablas, contar ellos sus propias noticias. Entonces me parece que este es un rincón muy importante. Cuando propuse en 2005, la idea era que cada día se trabajara en un rincón y el día viernes se hiciera como una actividad de socialización. Ahorita sigue igual, pero de pronto el día viernes pues podemos compartir esos datos y esas noticias que hemos trabajado como durante la semana. Otras estrategias que también me parecen muy importantes, que también pueden ser oportunidades, es involucrar a los estudiantes aprendiendo, bueno, en nuestro caso podemos decir inglés, pero pues son otros idiomas, ¿no? O sea, por ejemplo, si es francés o lo que sea, o por ejemplo otras áreas, ciencias naturales y todo, en matemáticas, a través, en la escuela se hace, por ejemplo, a través de los proyectos de aula, pero en la casa pues lo podemos hacer cuando construimos pequeñas cuestiones familiares, por ejemplo, cuando hacemos una receta podemos trabajar temas como, por ejemplo, las mezclas, podemos trabajar las proporciones, podemos trabajar también de química, podemos trabajar reacciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cómo reacciona algo con el aceite caliente o después de meter al horno. Entonces podemos trabajar reacciones físicas, podemos trabajar también algunos elementos de costos, bueno, infinidad de cosas. De pronto, tratando de buscar con la ayuda del profesor, uno le puede hacer preguntas al profesor y de pronto al profesor le queda más fácil orientarlo a uno. Y lo otro es buscar, por ejemplo, la colaboración de los vecinos. Hay muchos vecinos nuestros que tienen diferentes profesiones u oficios y que a través de esos oficios pues nos pueden ayudar a hacer tareas específicas, como por ejemplo, si hay un albañil o si, por ejemplo, hay un médico o hay una enfermera o hay un ingeniero, pues de pronto ellos tienen perspectivas para que los chicos en la casa puedan hacer con ayuda de nosotros o de sus cuidadores pequeños proyectos. Lo otro es unir la tecnología a las matemáticas y entonces allí hay algo de lo que les decía al principio y es que pues nosotros ahorita estamos empezando a ser conscientes que allí hay un problema didáctico, o sea, muchos no sabemos, o sea, sabemos manejar la tecnología, pero no manejamos la tecnología como un recurso pedagógico o como un recurso didáctico. De pronto los profesores de matemáticas, algunos manejamos algún software y ahí hacemos una mediación tecnológica eficaz,
pero a lo mejor nos hacen falta elementos en cuanto al manejo de hardware o a, por ejemplo, cómo bajar cierta información que hoy en día uno puede contar en internet, una calculadora gráfica, bajarla, usarla para tomar unos datos. Ahorita, por ejemplo, en estadística, pues hay de 0 a 1000, porque, por ejemplo, el manejo de toda esta investigación cualitativa o el manejo de grandes volúmenes de datos, el Big Data, o por ejemplo, toda esta información que llega, cómo hacemos para elegir cuál es la mejor información. Entonces, todos estos elementos hacen o requieren de una mediación tecnológica, la cual pues muchos de nosotros no estamos capacitados para ejercer. Y si miramos así y volteamos los ojos a nuestros practicantes que apenas se están formando, pues la cuestión se vuelve un poco más difícil. También entonces tiene que ver con, hace poquito hicimos una investigación, casi todos ustedes recuerdan, sobre prácticas, y allí teníamos un elemento fundamental que era la multitarea. Cuando mirábamos los resultados de la aplicación de esas multitareas, encontrábamos que la mayor parte de los estudiantes se ven, o sea, cuando ellos planean sus actividades, las actividades tienen el centro en ellos. Entonces yo explico, yo organizo el laboratorio, yo llevo a los estudiantes al parque, yo los llevo al patio. Entonces el imaginario que ellos tienen es que los estudiantes dependen de ellos y de su presencia. Por eso hay tanta resistencia, por ejemplo, a todas las soluciones que en la universidad y en otros sitios se han planificado para estos días, porque nosotros no vemos, de pronto hablamos de los medios virtuales, pero no nos vemos enseñando o aprendiendo en el marco de la virtualidad. Tanto es así que muchos de nosotros, los que actuamos en sistemas presenciales, denigramos bastante de los sistemas virtuales y muchos de nosotros nos hemos formado en ellos. Entonces, es importante tener en cuenta, digamos, ese aspecto. El otro es responder a reto de asignaturas que van más allá de la primaria, pero desde primaria, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento algebraico temprano, el desarrollo del pensamiento variacional, por eso pongo aquí la trigonometría, también el cálculo, ¿cierto? Ver las matemáticas en la universidad. Entonces, muchos de nuestros estudiantes, vecinos, amigos o nuestros propios practicantes que son ya universitarios, tratar de ver cómo es que se ve esa matemática de la universidad, cómo se ve por fuera de los libros y por fuera de la universidad para contribuir a uno de los objetivos pues, de la matemática, que es enseñarnos a vivir, digamos, de una manera crítica, ¿cierto?, como ciudadanos del mundo y reflexiva. Entonces, es importante eso. Y lo otro es prepararse para la universidad y para ejercer una profesión. En este sentido me refiero a los practicantes, me refiero a los estudiantes de la universidad, pero también a los chicos, porque si nosotros hemos ido a buscar a un vecino hablando de su profesión, pues entonces muy seguramente él pues nos ha dicho, miren, esta profesión se ejerce así o nosotros hacemos esto, y esto le va a ayudar a los chicos a ir ampliando como su visión. Dentro de los recursos, como les digo, yo traté digamos, como de referenciar algunos para, digamos, que nosotros los tengamos en cuenta. Yo esto le voy a dar una barrida así como rápida. Les ofrezco excusas de antemano por dar esta barrida rápida, pero la quiero hacer pues como por nombrar como los que para nosotros pudieran ser principales en este momento desde mi punto de vista. Entonces, en primer lugar, ahí está, nosotros tenemos los estudiantes vienen quejándose que no tienen datos, que no tienen todo esto, y resulta que está esta aplicación, la aplicación Corona App, que es una aplicación del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud y del Ministerio del Interior en conjunto, que buscan que nosotros desde donde estemos aportemos datos, estemos sanos o estemos enfermos, estemos con síntomas o solamente nosotros conozcamos a alguien que tenga los síntomas.
¿Cómo funciona la app? Entonces, uno la puede descargar, así como descargas el Skype o cualquier cuestión en tu teléfono o en el computador, se descarga el app y luego, entonces, voy a ir allí porque ustedes pueden navegar, la pueden mirar, entonces yo voy a ir allí y no sé cómo haría. Voy a, un momentico que me allá. Ahí creo que la logran ver. Bueno, entonces está esa app, ustedes la instalan aquí, a la parte derecha está instalar la app. Después de que ustedes la instalan, ella los pone a que primero ustedes se registren, pongan sus datos. Algunas personas dicen, no, yo no me voy a registrar, yo no voy a dar mis datos, porque si yo doy mis datos, el Estado me los va a conocer, pues el Estado conoce nuestros datos por el SNIES, por el SPADIES, por los censos, por todo, pues conoce nuestros datos, que nuestro nombre completo, nuestro número de la cédula de ciudadanía, nuestro teléfono y el lugar de residencia. Entonces, luego nos hace unas preguntas acerca de nuestra salud, si hemos presentado síntomas de fiebre, gripa, bueno, cualquier cantidad de cosas, si hemos presentado esos síntomas. Entonces, él nos muestra, digamos, nos pide eso, pero luego nosotros vamos a poder acceder a algunas aplicaciones y a 1 giga gratis de navegación, y además de 1 giga gratis de navegación, pues entonces vamos a tener 100 minutos, entonces, no, 1 giga para navegar y 100 minutos para comunicarnos. Pero entonces, la idea es que yo pueda tener datos. Nosotros tenemos datos yo tengo el que tengo aquí es del 5 de abril, pero del 5 de mayo, de abril yo tengo, pero tenemos datos del 5 de mayo de acuerdo con los que ustedes van dando. Entonces, hay datos de todo el mundo, Corea, Singapur, Estados Unidos, Colombia. Eso sirve para que diariamente el Ministerio de Salud pueda como tener los datos. Entonces, allí ustedes pueden bajar la aplicación, no sé si lo lograron entrar, simplemente uno pone Corona App Colombia, la baja y ya. Y luego entonces uno puede tener esa posibilidad de acceder a los datos. Ahí abajo yo he puesto un link que de pronto pues ustedes no sé si lo alcanzan a ver, y entonces allí en ese link ustedes pueden ver, digamos, como la cuestión de los datos. Bueno, aparte de esa, tengo otra aplicación. Siempre decía a mis estudiantes que los que se encontraron conmigo por allá hace 1000 años, siempre he referenciado esta página, que es la página del Ministerio de Educación. Esta página de Colombia Aprende tiene 80.000 recursos, y no es que ellos lo digan, o sea, no es que ellos digan, nosotros tenemos 80.000 recursos. Anteriormente uno en esa página tenía que matricularse, o sea, como así como cuando uno tiene una cuenta de Facebook o algo así. Pero ahora con solo, allí tengo una pestaña que dice ingresa aquí. Entonces, si ustedes buscan Colombia Aprende y hacen eso, ingresar allí, y al ingresar allí, ustedes encuentran la cantidad de recursos, ¿cierto? El portal tiene, digamos, dos clases de contenidos. Unos que ustedes ven en amarillo, que se llaman los contenidos para aprender, y los otros que son los contenidos que ustedes ven en azul, que son los contenidos aliados. Allí tenemos entre los azules del Ministerio de Cultura, y aquí tenemos que ahorita les voy a hablar un poquitico del programa El Profe en tu Casa, que son los recursos de RTBC que se presentan para los chicos que están en la casa, que no tienen todos los medios, pero que pueden aprender por televisión. Dentro de esos contenidos para aprender, ustedes pueden entrar, ¿cierto? Y ahí encuentran de primero a 11 el contenido que ustedes quieran. Entonces allí hay objetos virtuales de aprendizaje, hay, o sea, todo lo que ustedes quieran. Entonces,
Esta es una página que, por ejemplo, es muy amigable, tanto para profesores, como para cuidadores, como para practicantes. Es muy, muy importante. Entonces ahí tiene que básica primaria, media, secundaria, y ustedes pueden entrar de acuerdo con nosotros los profesores que tenemos a nuestro cargo, los practicantes. Entonces pongámoslos a ellos a mirar, miremos con ellos y reflexionemos sobre ello. Por aquí tengo otro recurso, que es el recurso de El Profe en tu Casa. A mí me ha parecido esto una cuestión muy, muy interesante. Ustedes ponen Profe en tu Casa y es un programa, es un programa que llega a todo el país. Yo quiero aquí contar una experiencia personal, y es que a mí, pues del Ministerio de Educación, me llamaron, yo estuve participando, voy a buscar por aquí a ver si encuentro, que yo estuve participando en el programa número 15, pero por ejemplo algunos de ustedes reconocen a algunos de los que están aquí por ejemplo a la parte derecha está Fernando Corbalán desde España. En el programa se trata de presentar todas las áreas, de pronto algunos de los que aquí me comparten como la edad, entonces, y anteriores, saben de los medios de educación por radio, por televisión, por los medios de comunicación. Entonces este programa hoy en día es el que hace esa función. Al programa se puede acceder por Facebook, por Twitter, por RTVC Play, por Instagram. Son un montón de posibilidades. Tiene unas cosas maravillosas. Miren, yo hice el programa número 15, el 15 de mayo, el 15 de abril, perdón. Siempre me va bien con los números. La idea es que ese programa siempre deja un reto para los niños y deja unas misiones. Y yo pienso que las cosas más emocionantes que me ha pasado es que hoy es 8 de mayo y todavía recibo mi correo, recibo mi teléfono, recibo por el Facebook misiones que los niños contestan de mi programa, porque muy seguramente ellos, el programa pasó el 15 de abril, pero solamente ayer, antier, lo pudieron ver en las diferentes repeticiones que se hace por los canales regionales. El programa también tiene, digamos, un closed captcha para los niños sordos, y también tiene un sistema para de solamente audio, para que con unas traducciones pues especiales, obviamente, para la gente que solamente tiene radio. Entonces, para mí es muy gratificante ver que un niño que está en su casa, pues después de un mes todavía me está mandando una tarea. Entonces, ¿qué tal que yo hubiera dicho que la tarea es de hoy para mañana, y si no me la entregó mañana, pues ya no se la voy a valer? Entonces yo tendría un problema. Este es uno de los contenidos que uno encuentra en Colombia Aprende. Entonces miren que aquí está el canal, está el video 3 de lenguaje, y hay una posibilidad de unirse, de suscribirse al canal. Voy a ponerlo un momentico para que miremos como, más o menos cómo vienen los contenidos. Son contenidos de 5 minutos. Entonces, ¿esto cómo sucede? ¿Qué hace que comprendamos los mensajes que nos envían los demás o que estos entiendan? En esta clase lo voy a introducir al circuito comunicativo. Entonces aquí la profesora, hablando del circuito comunicativo, hace su clase con sus cuestiones, allí contando, y entonces nosotros podríamos ver con los chicos ese video de 5 minutos, podríamos ver el video y luego entrar en discusión con los chicos. Por acá también hay una pregunta de Yolanda, que dice: ¿qué autor me puede recomendar para retroalimentar los conocimientos sobre los procesos de pensamiento matemático en preescolar y primaria? Entonces hay varios, por ejemplo, está Ricardo Cantoral, aquí a nivel de Colombia está, por ejemplo, el profesor Jorge Fiallo, está la profesora Sandra Parada, está también a nivel internacional está Claudia Alsina, Carmen Burqués, Walter Castro. Entonces, Yolanda, déjame con esta pregunta, y de pronto si más arriba hay alguna pregunta que no he visto, cuando ponga las notas de la conferencia, le voy a recomendar alguna bibliografía. Bueno, por aquí hay otro recurso, y entonces este recurso también muchos lo conocemos.
porque en el colegio durante muchos años hemos trabajado de pronto con el calendario matemático. Muchos hemos trabajado con el calendario matemático, pero pocos accedemos, hablamos la vez pasada con el profe Carlos Zuluaga, a la página. Entonces, esta puede ser una muy buena ocasión para hacerlo. Entonces, allí ustedes pueden, por ejemplo, consultar sobre el material del proyecto. Ahorita con la cuestión del coronavirus, ustedes saben que casi todas las empresas, editoriales, librerías, bibliotecas han dejado en libertad todos sus libros, inclusive Panamericana hay de algunos títulos. Voy a buscar exactamente como para cuáles, pero ustedes también pueden hacerlo, que regalan inclusive algunos ebooks que los chicos pueden bajar. Y otro es, por ejemplo, en libros maravillosos, ustedes pueden bajar más de 4.000 títulos que los niños pueden trabajar. Aquí también les voy a juntar unas bases de datos para trabajar, por ejemplo, con libros de matemáticas, en temas de teoría de conjuntos, de teoría de grupos, de análisis, varios libros que pues en este momento se pueden bajar gratis y que, como yo digo, pues de pronto en este momento no tenemos la posibilidad de acceder, digamos, a los contenidos de las clases o dar las clases común y corriente, pero de pronto pues ellos pueden ir como mejorando algunas cosas. Entonces ese sería como muy interesante, que tiene las actividades interactivas de recrear el cerebro. Entonces ahí tienen, en esta por ejemplo, se puede entrar y jugar o se pueden descargar los juegos. Los problemas mensuales, que los profesores que usamos, pues ustedes saben que esos se pueden usar, ellos los entregan en unas carteleras grandes. Los que han ido a mi oficina, yo tengo, casi siempre mantengo un problema de esos en la oficina. Últimamente mantengo, son viejitos, pero igual están. Pero ustedes los pueden bajar, en este momento están allí y podríamos motivarnos nosotros o motivar a nuestros estudiantes a enviar las soluciones. Por otro lado, tenemos los eventos, bueno, ahorita no, las noticias, descargas, y entonces allí está, digamos, como las actividades para descargar. Están todas las del 2020, ahí los que estén en este momento conectados pueden hacer su intención y ver que bajan muy rápidamente. Yo pues por el objetivo de la presentación, pues no lo voy a hacer, pero insisto en que ustedes pueden hacerlo. ¿Listo? Bueno, entonces miremos otro recurso por acá. Hasta allí, entonces yo quería dejar, como les dije al principio, no como matarlos tanto, porque hoy en día hay tantos recursos, hay tantas cosas, hay tanta gente produciendo, que sería, por ejemplo, digo yo, hasta bueno aprovechar la oportunidad para que nosotros mismos y nuestros estudiantes empezáramos a producir. Aquí está esta otra posibilidad. Yo quise tener este artículo, que ustedes lo van a tener allí, pero también, si ustedes recuerdan, el Ministerio de Educación hace tantos años tenía un programa que se llamaba Prensa Escuela. En el programa Prensa Escuela, lo que hacíamos, por lo menos en la clase de matemáticas, era estudiar la sesión económica, la sesión de los avisos clasificados para trabajar todo esto de conjuntos, la sesión de las tiras cómicas para hacer interpretación, igual entonces servía para ciencias naturales, y entonces en Prensa Escuela surgía un recurso que también se lo voy a pegar a la presentación, porque ahorita por cuestión de tiempo no lo coloqué, que es utilizar esa prensa como un recurso. Entonces, ¿qué hacían los chicos? Digamos, en la prensa yo vi algo sobre, sobre las bacterias o los virus. Y entonces yo me voy a investigar todo lo que tenga sobre los virus y produzco yo mi propia noticia para llevarla al salón. También aquí recuerdo a mi compañera, la profe egresada del programa, la profe Ana Lucía Sandoval, que tiene también su experiencia significativa, Hagamos Cuentas, en donde el recibo que ella estudia es el recibo de la luz. Y nuestra egresada Karina Tello, por ejemplo, que hace unos años también, hace 2 años, en compañía del profesor Johnny, trabajaron también con el recibo del agua,
en el liceo. Entonces, son, digamos, como ejemplos de elementos o posibilidades que uno tiene que puede usar en la clase. Entonces, tengo esta otra posibilidades. Entonces, uno diría, por ejemplo, cuando habla de los blogs y los weblogs, entonces uno encuentra mira, habla de programa de refuerzo y apoyo en secundaria. Aquí en Colombia hay varios. Por ejemplo, ahí mismo en Colombia Aprende, o por ejemplo está Educalab, bueno, tantos que hay. La Eduteca, que por ejemplo, uy, ese portal, y pienso que ese es uno de los más grandes y mayor impacto ha logrado en Colombia. Entonces, es algo como esto. Entonces, abrámoslo un momentico, si lo lograron ver por allá, si logran navegar. Entonces, vamos a ver si carga rápido. Entonces, si carga rápido, lo vamos a poder mirar allí. Y él tiene, digamos, un listado de recursos didácticos para matemáticas y ciencias de la naturaleza. En este entonces tienen, digamos, por cursos, tienen talleres, actividades interactivas que se pueden hacer en línea, de ciencias naturales, por ejemplo, también 3 niveles, recortables, por ejemplo, de animales, para que los puedan imprimir, cuestiones del medio ambiente, del clima, actividades en la naturaleza, que ¿por qué los escojo? O sea, por ejemplo, cuando yo pienso en esa posibilidad, empiezo a navegar en internet y entonces yo, ¿qué busco? Por ejemplo, acá. Entonces yo digo, mire, este blog tiene actividades en la naturaleza. Y entonces yo estoy en una zona rural, allí tengo toda la naturaleza a mi, digamos, a mi alcance, entonces yo pues voy y trabajo con esa actividad de la naturaleza. Electricidad y magnetismo, entonces de pronto puedo hacerlo en la casa. El huerto escolar, puedo sembrar o puedo hacer alguna cosa aquí. Los alimentos, todos los días los consumimos. Entonces es como un criterio, digamos, macro, por la pregunta que me están haciendo, que yo utilizo para poder decir, bueno, este recurso me sirve. Luego, entonces, hay un, digamos, como un uso muy importante de copiar y pegar. ¿Qué es lo que vamos a copiar? El link de la página. ¿Dónde lo vamos a pegar? En un documento de Word que estamos haciendo. Entonces, vamos escribiendo un texto, título de la página y debajo ponemos el link. Y luego entonces 5 renglones. En esta página hay información sobre tal cosa. ¿Listo? Ya navegué los 5 sitios. Entonces, cuando ya navegué los 5 sitios, lo cierro, ¿sí? Y me voy a hacer ya un trabajo, que es un trabajo personal, volviendo al sitio, cuando tenga la oportunidad, porque de pronto ya tengo que cerrar el computador y prestárselo a mi hermano, voy anotando cuáles son las cosas importantes que hice del sitio, y cuando tenga la oportunidad de volver, entonces ya saco unas imágenes, pego los links, pero para el trabajo del manejo de Word, entonces también está cómo insertar el hipervínculo, cómo usar el recurso, cómo explorar y sobre todo la justificación de por qué a ti te parece importante recomendar este sitio. Y esta es mi última recomendación, ya voy terminando. Se necesita un trabajo en grupo, pero necesitamos que nuestro trabajo en grupo sea algo más allá de lo que dice este meme, porque a veces cuando en nuestra clase nosotros asignamos tareas en grupo y a todo el mundo lo ponemos a hacer lo mismo, el niño o niña que está interesado trabaja y los demás lo ven trabajar. Si los resultados no son como se esperaba, entonces este niño va a tener un problema. La plataforma en la que estoy hablando es la Google Meet. Sí, y bueno, él va a tener un problema, ¿cierto? Si los resultados salen buenos, entonces todos van a poder celebrar. Entonces, nosotros necesitamos aprender a planificar unos trabajos en equipo donde cada uno tenga algo que hacer. Lo que queremos es que nuestro trabajo, el que vamos a hacer, tiene que ser un trabajo en equipo. Entonces, yo los quiero invitar a que hagamos un trabajo en equipo
y hagamos que ese trabajo en equipo sea eficaz, ¿cierto? Teniendo, digamos, sobre todo, bueno, ahí están las, como algunas condiciones que da algunos de los autores para que el trabajo sea eficaz, pero yo pienso que hay una que es de oro. La primera es que para lograr que un equipo funcione, el equipo debe tener un buen líder. La idea es que ustedes puedan, digamos, hacer trabajo en equipo colaborativo, es decir, que los chicos tengan sus roles. Entonces, por ejemplo, el uno, la comunicación. Entonces, esta semana, este chico va a buscar eh, todo lo, lo que él encuentre, los datos, todas esas cosas. El otro, entonces, es el chico que va a mirar los recursos. Entonces, él va a ver si la guía, si este se puede conectar o no, qué vamos a hacer con el que no se puede conectar, qué posibilidad tiene él. De pronto él tiene teléfono, de pronto él tiene WhatsApp. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que la información le llegue a él? Tenemos otro al que le podemos hacer, poner el rol de que investigue como tal sobre, en el caso de matemáticas, sobre el objeto matemático. Entonces, él va a averiguar qué es un conjunto y todas las cuestiones y va a preparar como la, digamos, la explicación para compartirla con los compañeros. Hay otro que se va a encargar como de organizar la reunión. Entonces ese puede ser como el moderador. Y cuando se reúnan ellos cinco, puede ser por este medio o puede ser por el WhatsApp, porque entre 3 o 4 personas una videollamada funciona. Entonces él va a estar pendiente del tiempo, de quién llevó la tarea, de todas esas cosas. Y podemos que otro sistematice y elabore el producto del grupo para entregarle al profesor. Esto puede ser rotativo. Entonces, un día el de comunicación hizo esto, el otro ejerció el otro rol y así sucesivamente. Y de pronto entonces vamos a lograr que ellos estén haciendo trabajo al alcance de sus posibilidades, que el chico que está en el campo de pronto, él no se puede comunicar con nosotros, pero nos puede enviar unas fotos, nos puede enviar, digamos, él puede sembrar allá una matica y estar registrando los datos de crecimiento y no los envía y nosotros que aquí sí tenemos la calculadora y demás, entonces hacemos el análisis de los datos. Entonces, pues son como, insisto, yo les he llamado posibilidades que tenemos todos que podemos pues como acudir a eso. A todos muchísimas gracias. Espero que tengan una feliz tarde, pues que todo salga muy bien para ustedes. Muchísimas gracias y hasta luego.